Listo. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar la tercera clase virtual. El tema de hoy son las propiedades de los números reales y las expresiones decimales. Entonces, la vez pasada nosotros habíamos hablado de los números racionales. Voy a colocar la tablero para que explicarles algo. Recuerden que primero habíamos hablado de los números racionales. Habíamos hablado de los números racionales, ¿cierto? Habíamos dicho que estos números racionales, ¿quiénes son los números enteros, los números naturales, las fracciones? ¿Quiénes más entran aquí? Los decimales finitos. ¿Cuáles más entran? Los decimales infinitos periódicos. Recuerden que los naturales son los positivos, ¿cierto? Los enteros también son los positivos, los negativos y también incluyen el cero. Y también habíamos hablado de los irracionales. Los irracionales teníamos aquí en el número pi, raíces de números primos, decimales infinitos, no periódicos. Esos eran los números irracionales. Y que todos esos números hacían parte de los números ¿qué? De los números reales. Entonces, vamos a explicar un poquito más detalladito eso. Entonces, miren lo que dice aquí, esta partecita de densidad. Entonces, sin importar lo cercano que se encuentren, hay una infinidad de números reales. ¿Cómo así? Esa es una propiedad de densidad. Los números, recuerden que los números son infinitos, ¿cierto? Entonces, yo necesito que cada uno de ustedes me diga un número que haya entre, vamos a ponerlo diferente, entre 0 y 2. Todos me van a decir un número que esté entre 0 y 1. Y se van a dar cuenta que le van a dar diferente. Entonces, vamos a preguntarle aquí a Axel. Axel, ¿está por ahí? Dígame un número entre 0 y 1. Los demás también me escuchan igual. Listo, entonces la señal de Camila. Camila, bueno, necesito que me digan todos un número que esté entre 0 y 1. Hablen en cualquier orden, porque si no, si me pongo a preguntar uno por uno me demoro más. Dale, cualquiera que diga un número que se encuentre ahí entre 0 y 1. Perfecto, otro. No, si hay mucho. Recuerden que lo que les estoy diciendo. recuer- Recuerden que les estoy hablando que los números reales. Esperen un momentico. Los números reales son números infinitos. Entonces, una característica de estos números es que 0,5, 0,9. ¿Quién más dijo tú? ¿Cuál más? 0,7, 0,6. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Quién me dice otro? A ver. Yo puedo decir 0,51. ¿Y está ahí o no está ahí? ¿Quién dice sí o no? ¿Cómo que no? 0,51 también está ahí, claro. Yo puedo decir 0,512, ese es otro número. Yo puedo decir 0,78, eso. Entonces, si se dan cuenta que hay una infinidad de números, los números son infinitos. Porque cuando ya... Eso, entonces cuando ya vayan quedando menos, yo le voy metiendo más números. Ese es otro número y está metido ahí entre 0 y 1. Ya, entonces, siempre entre dos números, mire la que dice la propiedad.
Entre dos números reales, sin importar lo cercanos que se encuentren, hay infinidad de números reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 0,5 y 0,6, ¿quién me dice un número que esté dentro de esos dos? Claro, 0,56 está entre los dos. ¿Quién me dice otro? No, ya no está. Mira que tiene que estar entre estos dos. 0,59. ¿Sí vieron? Entonces, cada vez van a haber infinitos números. Yo puedo decir también 0, cuando ya no haya más, yo puedo decir 0,5, 1, 3, 2, 4, cualquiera. Estos son números que hay ahí dentro. Entonces, si yo les digo entre 0,56 y 0,57, ¿quién me dice uno entre los dos? Y 0,58, ya que me equivoqué. ¿Quién me dice uno que está allá adentro? No, ya no está. Ojo, que tiene que estar entre 0,57 y 0,58. Recuerden que tiene que estar entre 0,57 y 0, digamos. Eso, ojo, que tiene que estar entre este y este. Ese es uno que está ahí dentro. Otro que está dentro, 0,572. Cuando ya se acaben, entonces le agrego otro 1 aquí. Después le agrego no un 1, sino un 2. Esos son infinitos números que hay ahí dentro. Entonces, esa es una propiedad de los números reales, que dentro de dos números reales siempre va a haber infinitos números reales. ¿Quedó claro eso? Bueno, vamos a ver si están en la jugada o no con esta pregunta. Si yo tengo 0,3 y 0,30 y 0,300, ¿cuál es mayor? ¿Quién dice que son iguales? ¿Por, ¿por qué? Vamos a darle punto a Daniel porque lo dijo como era. Hey, todos son iguales. Los ceros después de la coma, los ceros después de la coma, esos ceros no tienen valor. Ya, es lo mismo decir 0,3 que 0,30 que 0,300, es lo mismo. Es como si ustedes dijeran, tengo 0,0000100 pesos. Da que un montón de plata, ¿vale? ¿Cuánto tengo de plata ahí? Apenas tengo 100 pesos, porque estos ceros no valen. Entonces, cuando es un número normal, un número entero, los ceros a la izquierda no tienen validez, no tienen valor. Entonces, así pasa con los números decimales. Si tú tienes 0,7, es lo mismo que decir 0,70. Pero si ya tú dices 0,7 y 0,77, ¿cuál es mayor? 0,77 sería mayor que 0,7. Ya. Entonces, si tengo 0,7 y 0,71, va a ser mayor 0,71 que 0,7. Que quede claro eso. ¿Quedó claro? Entonces, le quedó claro la primera propiedad de densidad. Miren que aquí ponen un ejemplo. Entre 0,5 y 0,6 encontramos 0,55. También se encuentra 0,575. Entonces hay infinidades de números entre dos números reales cualquiera. Ahora, otra propiedad, completitud. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Esa propiedad, que a cada punto en la recta numérica solamente le corresponde un número real. Entonces, ¿cómo así? Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo acá. Si yo tengo aquí el 0, pero qué problema con... Déjenme limpiar otra vez esto aquí un momentico. Tengo esos dedos muy grasosos. Y déjenme también lavarme los dedos.
Tengo las manos muy grasosas también, como la cara. Listo. Bueno, entonces, si yo tengo una recta numérica, bueno, ya, por favor. Tengo el 0 y tengo el 1. Y yo quiero colocar, por ejemplo, el 0,5. ¿Dónde colocaría 0,5? Toda la mitad. ¿Cierto? Si quiero colocar 0,25 en la mitad entre los dos, ¿cierto? Entre 0,5 y 0. Entonces, si yo quisiera colocar, por ejemplo, 0,51, no puede ir aquí mismo. Ya, porque cada punto en la recta numérica solamente le corresponde un número. Te iría casi que ahí pegadito, casi que ahí mismito. Entonces, si yo quiero representar, por ejemplo, 0,51512, ya tendría que hacer que la recta numérica entre ese rango más larga, ¿cierto? Para poder dividir mejor la expresión y me quedaría más o menos como así. Ahí me quedaría 0,512. Entonces, que quede claro que siempre va un punto para cada número real. No puedes decir que aquí mismo está 0,7, no puede estar ahí mismo, ¿cierto? Bueno, sigamos. Y la otra es de orden. ¿Cómo así? De que tú digas qué número real es mayor que el otro. Nunca puede haber, por ejemplo, tú no puedes decir, vamos a hacerlo con números enteros, tú no puedes decir que 1 es mayor que 0, pero no me puedes decir que 1 es mayor que 20 o algo así. Siempre hay un orden definido para los números. Así pasa con los números reales, lo que les estaba diciendo. Si yo tengo 0,77 y 0,7000, ¿cuál es mayor? El 0,77, porque estos ceros no tienen validez. Es lo mismo que decir 0,7, entonces siempre tienen que tener muy claro eso. Ya. Ahora les voy a explicar otra vez lo que les había explicado la clase pasada de los decimales. Entonces, en los decimales, los números racionales, recuerden que hay dos tipos de decimales, ¿cierto? Los decimales finitos y decimales infinitos, ¿qué? Periódicos, ¿cierto? Si yo tengo un decimal finito sería este. ¿Por qué? Porque tiene fin, ¿cierto? Estas son las cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? ¿Cuántas cifras decimales tiene? Tiene 200. Yo miro lo que están después de la coma. Y si tengo este, un número ¿qué? Eso. ¿Y ese número cómo es? Infinito periódico, real infinito periódico o racional infinito periódico o decimal infinito periódico. Ya, pero es infinito. No, no, y todavía no porque está breve. Eso es recordar de la clase pasada. Bueno, ahorita yo les digo para darle un puntico. Que la clase de hoy es como un recorderis de lo pasado, le estaba diciendo. Entonces, vamos. Sí, yo le pongo y ustedes la hacen allá en el cuaderno y me van mostrando por la cámara. Recuerden que la clase pasada yo les enseñé a ubicar esos números en la recta numérica, ¿cierto? Perdón. Vamos a hacerlo. Creo que lo tengo, creo. Creo que lo tengo aquí. Vamos a ver. ¿Cómo es que yo puedo mirar? Creo que es aquí. No, no. Sí, creo que es aquí. Vamos a poner a cargar esto. Ah, bueno, mira. ¿Se acuerdan que la clase pasada estábamos hablando de esto, cierto? De cómo colocar números racionales y irracionales en la recta numérica. ¿Sí se acuerdan de eso? Que yo les decía que tenían que hacer un cuadrito
y contá desde cero. Contá desde cero. Vamos a usar otro. Desde aquí desde cero. Ah, eso no se ve, hombre. Desde aquí a este punto, contaba los espacios que hay hasta 1. ¿Cuántos espacios alcanzan a ver hasta aquí hasta 1? Ah, no, pues no lo alcanzan a ver. Bueno, ahí hay 10 cuadritos. Casi no se ven. Entonces, esos mismos cuadritos, recuerden que yo los contaba hacia arriba. Y hacía como especie de un cuadrito. Y cogía el compás. ¿Sí se acuerdan que les expliqué eso? Y yo cogía el compás. Déjenme buscar un compás, que por aquí hay un compás. Colocaba el compás. Ah, bueno, aquí. Colocaba el compás aquí, la puntica ahí, y la otra la llevaba donde, a la otra esquinita. Ya. Y luego hacía el trazo. Vea, ahí me daba el trazo. ¿Sí vieron? Y aquí porque lo hice al revés, la pullita la puse donde no era. Pero miren que el trazo medio está y me llega aquí. Entonces ahí colocaba raíz de 2. Y luego recuerden que pasaba una raya por aquí, una raya por ahí por ese punto, que es esta, y ahí nuevamente cogía el compás. Eso era para graficar los números, las raíces. Y miren que nuevamente cogía que se me olvidó usar esto casi. Ah, pues lo puedo mover. Entonces este es el lápiz lo colocaba entonces aquí en esta puntica y la puntica la colocaba nuevamente aquí en el comienzo. Y luego ¿qué hacía? Ya movía. Ay, ya se me olvidó usar esto. Bueno, entonces ahora no les voy a explicar eso porque se me olvidó. Bueno, entonces con el compás ustedes hacían esto así. Ah, es que era aquí, pero ya lo puse al revés. Bueno, entonces si vieron cómo quedaba ahí, ¿cierto? Aquí colocaba nuevamente el raíz de 3. Y quedaba raíz de 3. Nuevamente pasaba otra vez una raya. Tiene que ser siempre a la misma altura. O sea, lo que mide la distancia desde 0 hasta cada unidad. Hasta el 1. Lo que es del 1 es 2 y eso mismo hacia arriba. Entonces luego cogía el compás desde el mismo 0 y lo llevaba hasta esa rayita y bajaba y ahí me daba el raíz de 4. ¿Y cuál es el raíz de 4? Recuerden que era 2. Así mismo pasaba otra raya, cogía el compás hasta acá y bajaba y eso me daba raíz de 5. Bueno, recuerden que también les expliqué de cómo se colocaban las fracciones. Si yo tengo 3 quintos, ¿quién me dice cómo la coloco en la recta numérica? Ahí sí doy un puntico ya. Esta mujer estaba calladita, pero ya reaccionó. Tienen que ser iguales, ¿cierto? En 5 pedacitos. Vamos a darle punto a quien fue la hora posada. ¿Cierto? Y cojo 3. Ok, esto ya lo expliqué. Ahí queda 3 quintos. Ya ustedes tienen que saber ubicar las fracciones y tienen que saber ubicar las raíces. Porque ya les enseñó a ubicarlas todas dos. Y si quiero colocar, este también es sencillo. Si quiero colocar 0,75, ¿quién me dice con una forma para poderlo hacer? Así, en uno está partida ahí, en dos sería aquí. Ajá.
No, la más lógica es partir la unidad en 4 también y te da de una. Esto sería 0,75. O si no, como tú dijiste, parto la mitad en dos partes y la segunda mitad, o sea, este pedazo de acá, lo parto a la mitad y ya me da 0,75. Entonces ya tienen que saber cómo graficar números reales. Tienen que saber colocar las raíces, los decimales y las fracciones porque eso ya lo enseñé. Entonces miren que otra vez estoy haciendo recorderis de eso. Vamos a hacer un último ejemplo de ubicar otra. Si tengo 8 tercios, ¿dónde iría 8 tercios? ¿Quién me dice cómo lo coloco? Otra persona que... Ajá. ¿Quién me da una respuesta? Daniel se equivocó. Ajá, no se puede dividir la unidad en 8 partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Ajá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no iba por ahí yo no iba por ahí. Cierto, miren que la unidad, como me la están pidiendo partida en 8, yo voy a tomar, pues la unidad tengo que partirla en 3 y voy a tomar 8, entonces no me alcanza una unidad. Es como a ustedes decir, bueno, voy a partir un pan en 3 pedazos, pero estoy con 8 amigos míos, estoy con 7 amigos míos, conmigo seríamos 8. No alcanzamos con un pan si lo voy a partir a 3. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar más panes, ¿cierto? Hasta que le dé la cantidad para completar la fracción. Entonces, ¿qué pueden hacer en ese caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacemos? Es que, miren, tienen que tener muy claro que las fracciones propias siempre se grafican en la unidad de 0 a 1. Todas las fracciones propias caben de 0 a 1, todas. La que tú quieras meter ahí, te cabe ahí. Ya, y las fracciones impropias no caben en la unidad, toca graficarlas de 1 en adelante. En la recta numérica tú tienes que graficarlas de 1 en adelante. Entonces, ¿quién me dice qué hacemos? A ver. Ajá, eso. Vamos a comenzar con la del 1. Diga, Estefanía. Entonces, ¿en cuántas partes divido cada unidad? ¿En cuánto, Jonay? Porque en 2. O que el denominador es el que me dice en cuántas partes divido la unidad. ¿Cuál es el denominador, Jonay? El 3. Entonces se me dice en cuántas partes divido la unidad. La parto en 3. ¿Y la otra unidad en cuánta? ¿Y la otra en cuánta? Claro, entre también eso. Entonces, me alcanzan las dos unidades para graficar los 8 tercios. No alcanza, ¿cierto? Entonces coloco otra. Y también divido. ¿En cuánta? En 3 partes, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿cuánto tomo ahora? ¿Cuántas tomo? 8 pedazos, ¿cierto? 8 fracciones, 8 pedacitos, ¿sí? 1, 2, 3, 8 porciones, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? Entonces aquí iría 8 tercios. Ya, ¿quedó claro? ¿Quién me dice qué fracción iría aquí? A ver, ¿cuál fracción iría ahí? Mm, mm. 9 tercios. Está en la jugada ahí, ¿cómo que? No pega. Hasta que se gane el puntico. Ojo, 9 tercios. ¿Cuánto es 9 entre 3? ¿Cuánto es 9 tercios? ¿Cuánto me da? Me da 3, ¿cierto? Entonces miren que si tiene lógica que esté ahí. ¿Cuál estaría antes? ¿Cuál iría aquí antes? 7 tercios, muy bien. ¿Y cuál sería el anterior? Perfecto, 6 tercios. ¿Y cuánto es 6 entre 3? Miren que me da 2, entonces estamos bien. Entonces ya miren que podemos graficar cualquier cantidad de fracciones sin ningún problema. Bueno,
Listo, vamos a terminar la grabación y pasar.